Muy bien, pues la palabra que quiero compartir con vosotros hoy la he titulado A entrenar. A entrenar. Yo precisamente no sé si debo hablar de esto porque durante todo el mes de agosto he dejado el gimnasio. Porque el gimnasio cerraba por vacaciones y entonces estoy todo el mes sin entrenar. Me podía haber entrenado porque de hecho me compré un TRX y me compré algunas cositas, algunas gomas de estas, y Josías, que sabéis que también va al gimnasio, que él sí que está entrenando todos los días, que se compró pesas y todo eso, y las tengo allí, pero están allí que yo creo que le están saliendo, se están llenando de polvo y no sé si le habrá salido ya alguna telaraña, porque están sin tocar. A entrenar. En la cultura grecorromana de la época que vivió Pablo y que vivió Jesús, la cultura grecorromana, el deporte estaba siempre muy presente. Y es normal ver cómo la Biblia, como Pablo, especialmente el apóstol Pablo a través de la Biblia, nos habla con ilustraciones del mundo del deporte para enseñarnos algunas verdades espirituales. Hay muchísimos textos, no los vamos a leer todos, pero está 1 Corintios 9, del 24 al 27, para los que tomáis notas, si queréis apuntarlos y luego leerlos en casa, que habla de que hay que correr, de que hay que llegar hasta el final, de que hay que esforzarse por ganar, de que no hay que pelear como el que pelea al aire, como el que golpea al aire. Gálatas capítulo 5, versículos del 7 al 9, que habla de quién os estorbó en la carrera que estabais corriendo. Filipenses 3, 13 al 14, que dice prosigo a la meta, sigo intentando terminar la carrera. Hebreos 12, 1 y 2, que dice puestos los ojos en Jesús, corramos, efectivamente. Y luego, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 8, que estos sí que los vamos a leer. Porque vamos a meternos en 1 de Timoteo. 2 de Timoteo 4, del 6 al 8, que también los estuvimos viendo estas semanas atrás, y no los vamos a leer, porque si no nos vamos a enrollar mucho. Y nos vamos directamente a 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 7 al 8, y vamos a tocar hasta el 10. ¿De acuerdo? Entonces, 1 de Timoteo, capítulo 4, para ir derechos al grano, al asunto, para no perder tiempo con vanas palabras. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Es decir, déjate todas las tonterías de lado, olvídate de todas las palabrerías, de todo lo que no sirve para nada, de todo lo que es paja, de todo lo que abulta, de todo lo que, de lo que no tiene peso suficiente, y ejercítate para la piedad. Es decir, entrena en la piedad. A entrenar, ejercítate en la piedad. Haz gimnasia en la piedad. Digo, yo me quedé pilladísimo, digo, ¿cómo la piedad? ¿La piedad? ¿Qué es la piedad? Porque el ejercicio corporal, versículo 8, atentos a todos los que hacéis mucho deporte y os habéis obsesionado con el deporte, espero que no haya nadie así. El ejercicio corporal no dice que no sea provechoso, dice para poco es provechoso, es decir, comparado con el ejercicio de la piedad es mucho menos importante. No dice que no sea provechoso, dice que sirve para algo, pero que en comparación con el ejercicio de la piedad es mucho menos importante. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Estos versículos, este texto que Pablo le está escribiendo a Timoteo en la unción del Espíritu Santo y que nos ha llegado a nosotros en la misma unción del Espíritu Santo para hablarnos hoy a ti y a mí, está estableciendo un paralelo entre el ejercicio físico y el ejercicio espiritual. Está comparando el ejercicio físico con el ejercicio espiritual. El ejercicio físico sabéis que cuesta hacerlo, ¿no? No es fácil y sobre todo después de que te has dado un tute y si te han salido agujetas. Ha habido días que cuando he salido del gimnasio no podía ni andar, o sea, bajar las escaleras porque no podía, sobre todo cuando te pones a hacer sentadillas o te pones a caminar. ¿Habéis hecho el ejercicio ese que se llama, ¿cómo era? Monster Walk, una goma y te pones a caminar así, de lado a lado, con una goma aquí que te aprieta? Bueno, eso te pegas dos o tres super series, como dicen los del gimnasio,
y terminas, ¿qué dices? Como Rambo, no siento las piernas con el Truman, no siento las piernas. Aquí Pablo está comparando el ejercicio espiritual con el ejercicio físico. Mira, Dios nos está enseñando, y Dios le quería enseñar a Timoteo. Timoteo era un hombre especial. Timoteo tenía que coger el relevo de Pablo. Timoteo estaba pastoreando en la iglesia de Éfeso. Timoteo tenía que aprender a hacer las cosas bien. Timoteo necesitaba instrucción. ¿Cuántas veces le digo al Señor, Señor, yo necesito aprender a hacer las cosas bien? Dios nos estaba enseñando, igual que Dios le estaba enseñando a Timoteo, que nuestro crecimiento espiritual es el resultado de algo que depende mucho de ti y de mí. Es el resultado de un esfuerzo intencional y disciplinado. Y entonces Dios lo que estaba haciendo es instándole a Timoteo, y lo que está haciendo es instándonos a nosotros a entrenar espiritualmente. Por eso lo he titulado A entrenar, es tiempo de entrenar. Ya se están terminando las vacaciones, ya se está terminando todo el mes de agosto. En septiembre, de nuevo otra vez al gimnasio. En septiembre es tiempo de entrenar. Y vamos a leer en los versículos 9 y 10, en los versículos siguientes, qué es lo que me ha confirmado que este tema es el tema importante, es el tema que Dios quiere que tratemos. Porque el versículo 9 dice, palabra fiel es esta. Yo estuve buscando todos los lugares donde la Biblia dice, palabra fiel es esta, y me encontré y dije, ostras. O sea que ejercitarse para la piedad es una palabra fiel. Es algo tremendamente importante. Es algo que va a ser una base sólida para nuestras vidas, que va a ser un cimiento para poder edificarnos espiritualmente. Palabra fiel es esta, y además digna de ser recibida por todos. Que no se puede decir, no, eso es que es solamente para Ángel, que está gordo y tiene que ejercitarse. Eso es para todos. Eso es para el que está ejercitado y es para el que no está ejercitado. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Y dice que por esto mismo, es decir, para conseguir esto, trabajamos. Y no solamente trabajamos, sino que sufrimos oprobios. Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Luego sigue diciendo, esto manda y enseña. Los versículos 9 y 10, Pablo continúa enseñando y afirmando que esto que ha dicho de que nos ejercitemos para la piedad es algo firme, es algo fiel, es algo importante, es algo por lo que vale la pena, merece el esfuerzo, por lo que es importantísimo esforzarse y desprecia todo lo que haya que echarle de ganas como algo que es tremendamente importante y valioso. Que efectivamente hay que esforzarse y hay que invertir en eso. Sea trabajo duro, sean luchas, sean oprobios u oposición, sea lo que sea. Y entonces tenemos aquí otra palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Y cuál es esta palabra fiel y digna de ser recibida por todos? Ejercítate para la piedad. A entrenar espiritualmente, a entrenar espiritualmente. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad es provechosa para todo. Ostras, ¿aprovecha para todo de verdad la piedad? ¿Para todo? ¿Qué significa? Significa para todo. Y además tiene promesa no solamente de la vida futura, sino también para esta vida presente. Y esto es lo que realmente me parece súper importante. Es decir, esta es una de las cosas que va a mejorar nuestra vida en el futuro y además en el presente. Por eso me parece importantísimo que desarrollemos esta palabra, que veamos qué significa ejercitarse para la piedad. Entonces, lo primero que hay que ver es qué es la piedad, porque yo el concepto que tenía de piedad, bueno, cuando pensé que era la piedad, me acordé de la escultura esta que hizo Miguel Ángel, no sé si era Miguel Ángel,
Miguel Ángel, creo que era Miguel Ángel, esa escultura en mármol donde se ve a la Virgen María y Jesús ahí que la han bajado de la cruz y está la mujer sufriendo y como eso. Y además esa obra se llama La Piedad. Y piedad para mí me acordé de eso de ten piedad de nosotros. Me acordé de que piedad es decir, es portarse bien con la gente que no lo merece, ¿no? Esa es definición de piedad. Ese es el concepto que yo tenía de piedad. Digo, ¿cómo me tengo que ejercitar para la piedad? O sea, tengo que empezar a ser bueno con los demás. Pero piedad aquí significa mucho más. ¿Qué es la piedad? Aquí, en este texto, piedad es una actitud recta para con Dios. La definición que yo he encontrado de piedad es una actitud recta para con Dios. Una actitud de temor, reverencia, adoración y obediencia a Él. Piedad es el conocimiento y la práctica de cómo Dios debe ser adorado y nuestra respuesta correcta para con su santidad, majestad y amor. O sea, piedad es mucho más que ser buena gente, que ser buenas personas, que tratar bien a los demás. Piedad es mucho más que tener buenos sentimientos. Piedad es conocer a Dios y responder adecuadamente al conocimiento que tenemos acerca de Dios. Piedad es entender cómo debemos de adorar a Dios, no solamente cantando, etcétera, etcétera, como hacemos antes de la palabra, sino adoración es un modo de vida. Es una vida vivida conforme a Él le agrada. Piedad es una actitud recta para con Dios. Es vivir en rectitud delante de Dios. Es tener una actitud de temor, de reverencia, de adoración y sobre todo de obediencia a Él. El conocimiento de Dios y la práctica de cómo Dios tiene que ser adorado. Y nuestra respuesta, la respuesta correcta para con la santidad de Dios, la majestad de Dios, y sobre todo el amor que Dios tiene para con nosotros. La piedad es la práctica de la verdadera devoción a Dios. Eso es la piedad. La palabra piedad, que en griego, no lo iba a decir en griego porque no lo tengo ni en los apuntes, ¿no? Pero ese eusebeia, de donde viene el nombre Eusebio, Eusebia. Ese nombre significa piedad. Esa palabra es la palabra que se usa para la verdadera devoción a Dios, para esa devoción de fidelidad, de obediencia, de entrega. El significado de esa palabra es completamente asombroso y tremendo. Si nos metemos en ello es impresionante. Lo que pasa es que sería esto larguísimo y no me quiero meter. La piedad, resumiendo, es la práctica de la verdadera devoción a Dios. La piedad es una vida vivida en consecuencia con la voluntad de Dios. Una vida vivida en consecuencia con la voluntad de Dios. No una vida que vivimos a nuestro antojo, a nuestra manera, sino que tenemos muy presente cuál es la voluntad de Dios para vivirla. La piedad es una vida de fe llena del Espíritu. Eso es la piedad. Ahora, segunda pregunta. Definida una vez la piedad, ¿para qué aprovecha la piedad? ¿Para qué aprovecha la piedad? Aquí dice que aprovecha para todo, para el tiempo presente y para el tiempo futuro. La palabra usada para la vida, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida y de la vida venidera. La palabra es zoe, es la palabra que se emplea en el Nuevo Testamento para la vida como el principio, vida en el sentido absoluto, vida como la que Dios tiene, la vida que el Padre tiene en sí mismo, incluso la vida que Dios le dio al Hijo para que Él tuviera vida en sí mismo, la vida que Él manifestó al mundo. Así que la piedad aprovecha para la vida espiritual. La piedad aprovecha para todo lo que tiene que ver con la vida de Dios, tanto en el presente como en el futuro. Podríamos resumir o podría decir que la piedad lo que va a hacer va a ser garantizarte el futuro en todos los sentidos. ¿Tienes dudas de tu futuro? Cuando miras hacia adelante, cuando piensas en los años que deben de venir, si Dios lo permite,
Cuando pensamos en los años que tendríamos que vivir por delante, yo últimamente estoy pensando bastante en esto, porque yo digo, wow, Señor, hace poquito fue el cumpleaños de Librada, nosotros llevamos ya, yo le decía a ella, si vivimos los mismos años que mi padre, sabéis que mi padre falleció con 90 años, digo, si vivimos los mismos años que mi padre, tenemos consumidos prácticamente 2/3 de nuestra vida. O sea, nos queda 1/3 de nuestra vida. Y cuando miramos hacia ese 1/3 de la vida que nos queda por delante, donde el cuerpo se va deshaciendo, donde el cuerpo cada vez tiene menos fortaleza, menos intensidad, ¿cómo vemos el futuro? ¿Cómo vemos los años que nos quedan por delante? Si Dios nos permite vivir 1/3 más. Mira, yo en esto me animaba porque yo digo, qué bueno, Señor, saber que si yo me ejercito para la piedad, yo tengo un futuro, tengo una vida con un futuro garantizado. Si cuando miras al futuro lo ves todo oscuro, si tienes dudas, si ves sombras, si ves nubes, nubarrones de tormenta, tú y yo necesitamos ejercitarnos para la piedad. Porque el ejercicio de la piedad nos garantiza un futuro provechoso. Si cuando miras hacia tu futuro dices no hay esperanza porque no hay trabajo, porque no hay salida laboral, porque de qué me sirve estudiar para la gente que está estudiando, los jóvenes, de qué me sirve hacer una carrera, esforzarme, si luego cuando termine me voy a tener que meter a hacer lo que no quiero hacer, me voy a tener que colocar en un trabajo muy por debajo de mis capacidades o de mis cualificaciones. Si cuando miras hacia el futuro lo ves así, tú necesitas ejercitarte para la piedad. Porque la piedad es garantía del presente, y no solo del presente, sino también del futuro. Y como muestra un pequeñito botón que está en 2 de Pedro 2.9, 2 de Pedro 2.9 es una promesa para que veáis que además la piedad también tiene premio. 2 de Pedro, a ver si lo encuentro. Capítulo 2, versículo 9 dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. ¡Wow! Impresionante. O sea que si tú te ejercitas para la piedad, las tentaciones las vas a superar más fácilmente. O sea, si tienes problemas con la tentación, si tú eres de los que, y aquí me voy a dirigir a la cámara, por si alguno de los que me está escuchando, porque siento que alguno de los que me está escuchando está que siempre lo mismo, y pasa tiempo y de nuevo otra vez es lo mismo, y otra vez es lo mismo. Si tú continuamente estás cayendo en lo mismo, si tienes problemas con la tentación, tú necesitas ejercitarte para la piedad. Porque a los piadosos Dios los libra de tentación. Una promesa. O sea, la piedad, si lo miramos bien, es importantísimo que nos ejercitemos para la piedad. Entonces, yo quiero que salgáis todos de aquí convencidos, y yo quiero convencer a todos los que me están escuchando, que el ejercicio para la piedad es lo mejor que podemos hacer. Si tú estás yendo a un gimnasio, bien, perfecto, es provechoso, pero si te ejercitas para la piedad, vas a ser una máquina total. Vas a ser un hombre poderoso, no solamente en el cuerpo, sino en el alma y en el espíritu también. Vas a ser una mujer poderosa, no solamente en el cuerpo, sino en el alma y también en el espíritu. Vamos a ser seres integrales, fuertes, llenos de vitalidad, llenos de futuro y esperanza, y además venciendo la tentación. ¡Wow! ¿No? Te lo estoy vendiendo bien, ¿verdad? Yo creo que es apetecible, ¿no? ¿Te gustaría? ¿No te gustaría? A ver, ¿quién me lo compra? Pero la piedad requiere entrenamiento constante. Nuestro objetivo debe de ser crecer en piedad. Tú y yo tenemos que crecer en piedad. Yo tengo que crecer en piedad. Tú tienes que crecer en piedad. Ahora, ¿cómo crecen los músculos? ¿Cómo crecen los músculos? A ver, los que estáis yendo al gimnasio, ¿cómo crecen los músculos? Faltando al gimnasio, comiendo de lo que no se tiene que comer,
todo el día en el Burger King, en el McDonald's. ¿Cómo crecen los músculos? Yo veo a los que van al gimnasio en mi casa que a todas horas están mirando la composición de los alimentos, a ver si llevan grasas, a ver si llevan proteínas, a ver cuánto llevan de esto, a ver cuánto llevan del otro. ¿Cómo crecen los músculos? Ejercitándolos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y ya cuando las pesas que te has comprado no dan, te vas al gimnasio que tienen allí más peso. ¿Qué necesidad de esforzarse de esto? ¿Para qué? Para que crezcan los músculos. La piedad es el resultado de un esfuerzo enfocado que nos aleja de distracciones inútiles. Escuchar esto porque es importante. Es necesario darse cuenta y aprender que igual que el que va al gimnasio se enfoca en eso y deja otras cosas, la piedad es el resultado de un esfuerzo enfocado que nos aleja de distracciones inútiles y de una disciplina consistente que sigue un régimen continuo de ejercicio espiritual. Mira, esto es importantísimo porque pensando sobre todo esto, me he dado cuenta, y también hablando con Julio, de algunas de las personas que se han marchado, que se han alejado, él me lo confirmaba. Mucha gente al final se aparta, se apaga, se marcha porque ha descuidado su vida espiritual, porque ha descuidado el ejercicio de la piedad, porque ha dejado de ejercitarse para la piedad y ha empezado a hacer otras cosas. Por eso dice, por esto mismo, trabajamos y sufrimos. Por esto mismo, trabajamos y sufrimos, nos ocupamos en esto. La piedad requiere responsabilidad personal. Fijaros que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, ejercítate para la piedad. Pablo no pudo hacer que Timoteo fuera piadoso. Lo tuvo que convencer para que él se ejercitara para la piedad. Su abuela y su madre, que eran ejemplares, que también las nombra Pablo, su abuela Loida, su madre Eunice, eran creyentes fieles, tampoco podían hacer que Timoteo fuera piadoso. Tus padres, porque sean pastores, porque vengan a la iglesia continuamente, porque sean fieles, no van a poder hacer que tú seas alguien piadoso o te ejercites para la piedad si tú no decides ejercitarte para la piedad. La piedad requiere responsabilidad personal. Timoteo tuvo que tomar responsabilidad por su propio progreso espiritual. Tú y yo debemos tomar responsabilidad personal por nuestro progreso espiritual. Nadie lo va a hacer por ti, nadie. Porque no porque no quiera, sino porque nadie va a poder hacerlo por ti. Es que es algo que tienes que hacer tú, es algo que tengo que hacer yo. Nadie lo va a hacer por ti. Tú y yo tenemos que entrenarnos a nosotros mismos. Tú y yo somos responsables y no debemos de ser pasivos en este proceso. Tienes que reconocer tu obligación en esto. La piedad no es algo con lo que se nace. La piedad hay que desarrollarla. No es una casualidad. ¡Ay! De repente mañana me despierto y soy piadoso. ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Guau! Si fuera así, compraríamos un microondas para hacer piadosos, cristianos piadosos. Microondas gigante, nos meteríamos, ¡pam! Y a los 2 minutos saldríamos cristianos piadosos. Sucede intencionalmente. Se trata de hacer la gimnasia espiritual que desarrolla los músculos del espíritu y que provee fortaleza interior. Porque sin esta fortaleza interior, los embates del mundo van a vencernos. Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo, ejercítate para la piedad. Es imprescindible que lo hagas. Y lo compara con el ejercicio físico. Este ejercicio de la piedad, igual que el ejercicio físico, demanda esfuerzo, demanda paciencia, demanda sacrificio, demanda disciplina, igual que los atletas lo hacen con el ejercicio corporal. Así que ejercítate para la piedad, a entrenar. ¿Estamos decididos para entrenar? ¿Os he convencido de lo importante que es ejercitarnos para la piedad? ¿Os dais cuenta? ¿Podemos darnos cuenta de lo importante que es? Mira, nuestra vida espiritual depende de esto.
No podemos culpar a la iglesia. No, es que en la iglesia no hay amor. No, es que en la iglesia hemos estado tres domingos sin vernos. Como no es importante, pues... No, es que siempre vamos a encontrar peros. No, es que en la iglesia no hacemos convivencia. Además, hacemos una y la mitad no viene. Para más INRI. Ay. No, vamos a buscar, siempre vamos a encontrar excusas. Si queremos buscarlas. Pero necesitamos ejercitarnos para la piedad. Porque ejercitándonos para la piedad, tomaremos responsabilidad individual. Y nos fortaleceremos. Y además no culparemos a los demás, sino que entenderemos a los demás y estaremos pendientes de ellos y anhelaremos obispado sobre ellos, como ya habíamos hablado otras semanas atrás. ¿Os acordáis, no? De lo importante que era. Palabra fiel también. Palabra fiel. Ejercítate para la piedad. Entonces, dicho todo esto ha sido la introducción. ¿Cómo me ejercito para la piedad? Y voy deprisa, porque ya llevamos casi media hora, 25 minutos. Venga, ¿me dejáis que os comparta, que os enseñe lo que yo entiendo que qué tenemos que hacer o cómo nos ejercitamos para la piedad? Está descrito ahí, está descrito en esos textos. ¿Cómo me ejercito para la piedad? Bueno, pues mira. Primero, son 6 puntos. Primero de todo, seguimos leyendo. Versículo 11, esto manda y enseña. Versículo 12. Y aquí empieza Pablo a darle las instrucciones pertinentes a Timoteo de cómo se tiene que ejercitar para la piedad. Primero, ninguno tenga en poco tu juventud. Este es el primer punto. Ninguno tenga en poco tu juventud. Ahora, ¿qué podía hacer Timoteo si los demás lo menospreciaban a él por ser joven? ¿Cómo podía conseguir él que los demás no tuvieran en poco su juventud? ¿Qué podía hacer Timoteo? ¿Qué puedes hacer tú si los demás piensan mal de ti? ¿Qué puedes hacer tú si los demás tienen ya una opinión sobre ti y te han calificado y te han encasillado y han abierto el cajoncito de toda la estantería donde colocan a la gente, donde colocan a los demás, todos estos super sabios que saben cómo somos los demás y nos encasillan y te han puesto en la casilla de esto, del otro, A Timoteo lo habían puesto en el cajoncito de es muy joven. ¿Qué podía hacer Timoteo para que los demás no lo tuvieran en poco por ser joven? Mira, el primer ejercicio de la piedad tiene que ver en cómo gestionamos, y esto es para todos, no solamente para los que son jóvenes, esto es para todos. Lo primero tiene que ver en cómo gestionamos, esto es importantísimo, esto es importantísimo para todos. En cómo gestionamos lo que puede ser una desventaja de cara a los demás. ¿Cómo gestionas tus limitaciones? ¿Cómo gestionamos nuestras carencias? ¿Cómo gestionamos aquello en que los demás piensan que no damos la talla? Si los demás tenían en poco a Timoteo por ser joven, ¿qué podía hacer él? Lo que los demás piensen u opinen de mí es cosa de ellos. ¿Qué puedo hacer yo si los demás piensan de mí esto, lo otro, lo de más allá? ¿Qué puedes hacer tú si los demás piensan de ti esto, lo otro, lo de más allá? Lo que los demás piensen de mí, o lo que los demás piensen de ti, es cosa de ellos. Pero, si tú dejas que eso te influya y que eso decida tu desarrollo, tú te estás equivocando, tú estás fallando. Tú, para ejercitarte en la piedad, tú no debes de dejar que lo que los demás piensen de ti por tus limitaciones frene tu desarrollo. Entonces, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es: vive y esfuérzate
para que nada de lo que están diciendo de ti, de que eres joven y por eso no eres capaz, te consiga detenerte o consiga frenarte. Entonces, vive de tal forma que lo que los demás dicen de ti, que tú eres o dejas de ser, no sea capaz de frenarte y de detenerte. No, pero es que los demás, como dicen que yo no sirvo, pues no sirvo. No, pero es que como los demás dicen que yo no doy la talla, pues no doy la talla. No, pero es que como todo el mundo, no van a estar todos equivocados y yo el único que piensa que sí que sirvo. No dejes que lo que los demás piensan y dicen de ti te detenga. Te detenga. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, lo que Dios ha dicho de ti es mucho más importante. Lo que Dios ha visto en ti, lo que el Espíritu Santo ha puesto en ti, a lo que Dios te ha llamado a ti, es mucho más importante. Si Dios cree en ti, ¿por qué te vas a creer lo que los demás piensan o creen de ti? Ninguna limitación me va a limitar. Tú tienes que salir convencido de que ninguna limitación te va a limitar, de que tú puedes levantar y superar esos límites. Y mucho más si son impuestos por los demás. Pasaré por encima de todos mis límites y no dejaré que sean una excusa para acobardarme o frenarme. De alguna forma lo que Dios le está diciendo a Timoteo a través de Pablo es que seas joven y considerado joven por todos los demás, no te frene, no te detenga y mucho menos sea una excusa para que tú tires la toalla. Así que no dejes que nada de lo que los demás piensan o dicen de ti sea una excusa para que tú detengas tu avanzar, para que tú tengas ahí algo a lo que aferrarte para tirar la toalla o para dejar de avanzar y de seguir adelante. ¿Está claro esto? Esto es importantísimo. Seguramente Timoteo estaba empezando a pensar que como era joven y no lo aceptaban porque era joven, no tenía la capacidad de tirar para adelante. Y Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Ejercítate para la piedad. Lo primero que tienes que hacer es empezar a dejar de lado las opiniones de la gente y empezar a considerar lo más importante para ti, la opinión de Dios. Segundo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Sé ejemplo de los creyentes. Mira, el mejor argumento en contra de todos los que critican, y siempre va a haber alguien que critique, el mejor argumento en contra de los que critican siempre va a ser una conducta ejemplar. Digan lo que digan, yo soy quien soy y hago lo que debo de hacer. Piensen lo que piensen, critiquen lo que critiquen, yo soy quien soy y yo hago lo que debo de hacer. Y mis motivaciones las expongo delante de Dios para que sea Él el que guíe mis caminos, mis pensamientos y mis maneras de actuar. Sé ejemplo. Ahora, ¿en qué tiene que ser ejemplo? Y aquí le dice una serie de cosas. Le dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Rápidamente. En palabra, mira, tienes que cuidar tus palabras, tus maneras de hablar. Tus palabras son muy importantes. Mis palabras son muy importantes. Mis palabras dependen de mis razonamientos, de lo que yo pongo en mi corazón, lo que yo hablo y el tema de mis conversaciones. Ahí tengo que ser ejemplo. No puedo andar chismeando, no puedo andar criticando, no puedo andar murmurando, no puedo andar siendo un pesimista de tomo y lomo, no puedo andar hablando mal de la gente, hablando mal de los demás. No puedo hablar palabras de duda, de crítica, de condenación, de murmuración. No puedo. Deja eso. Sé ejemplo en palabra. Palabra de ánimo, palabra de fe, palabra de esperanza, palabra que edifica. No palabras de golpes de espada, como dice que hay palabras que te matan.
sé ejemplo en palabra. Lo primero, ejemplo en palabra. Luego, ejemplo en conducta. Es decir, tu manera de vivir, tus costumbres, tus hábitos, tu forma de vida. Es importantísimo. Debemos de controlar, de cuidar nuestra manera de vivir, nuestra forma de vivir. Es importantísimo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, en conducta, en la forma de vivir. La forma de vivir no puede contradecir lo que tú crees. Tu forma de vivir no puede echar por tierra lo que tú predicas, lo que tú enseñas, lo que tú hablas, lo que tú dices. En conducta. Luego también en amor. Amor significa afecto, benevolencia, es ese amor ágape, ese amor que es un amor sin condición. Este amor siempre procura el bien de los demás. Este amor es el que se pone en lugar de los demás, antes de hablar y antes de hacer. En amor, afecto, benevolencia, este amor siempre procura el bien de los demás. Ese amor es una benevolencia inconquistable. Fijaos qué definición más chula, ¿eh? Es una benevolencia inconquistable, que no surge, ojo, que no surge del corazón, que no es algo que siento, es algo que surge de la voluntad, es algo que yo decido. El verdadero amor no es algo que se siente, es algo que sí que se siente, pero es algo que yo decido. Porque si no, ¿cómo puedes amar a tus enemigos? Ay, es que estoy completamente enamorado del que me está tocando las narices todos los días, de mi jefe que me está criticando todos los días, y estoy completamente enamorado y no puedo dejar de amarlo. Tú, para amar a tus enemigos, tienes que tomar la decisión de amarlos. No, porque alguien que te está hablando mal de ti, alguien que te está criticando, alguien que te está llamando la atención, alguien que te está fastidiando, no me nace amarlo, ¿verdad que no? Entonces, es una benevolencia inconquistable que no surge del corazón, sino de la voluntad. Un amor que no va a mostrar, o que va a intentar, lógicamente, no mostrar, porque esto va a ser una pelea, amargura, resentimiento, deseo de venganza, que nunca va a sucumbir al odio, que nunca va a dejar de perdonar. Ese amor, sé ejemplo en amor. Sé ejemplo en amor, le dice. Luego dice espíritu. El espíritu aquí se refiere a la actitud, a la firmeza, al fervor, a la disposición, a los principios de vida. Sé ejemplo en espíritu, es decir, venga, no seas no sea, venga, este es el concurso de vagos, sí, pues a la que me entren. Porque era tan vago que no quería ni entrar, que lo entraran. Os tengo que explicar los chistes, que son muy malos. En espíritu, ejemplo en espíritu. Ejemplo en fe. Fidelidad. Fe, fidelidad, persuasión, credibilidad, inmutable convicción, convicciones inmutables que no cambian según la conveniencia, según nos interesa. Confianza. Fe es una lealtad a Cristo que desafía las circunstancias. En fe. Y también en pureza. En pureza. Pureza aquí va a saco, va al tema de la sexualidad. Limpieza y castidad es lo que significa la pureza. Aquí es un nivel de honor y de honradez, de dominio propio y de castidad, de disciplina y de limpieza sexual. Muy por encima de los niveles o estándares generales. Por ahí está bien visto que el novio se acueste con la novia, por ahí está bien visto que el no sé qué, que hagan lo que quieran, que se conozcan, porque así tienen que conocer el material antes de comprometerse, etc. Por ahí está muy bien visto esto, y por ahí está muy bien visto que pruebes por aquí, que pruebes por allá, que si no eres un tontaco, que si no eres una tontaca, que... Por ahí está muy bien visto esto, pero sé ejemplo en pureza. Es un nivel por encima de la media, de lo que es aceptable por ahí. Por ahí hay cosas que se aceptan, que son completamente inaceptables en la piedad y en el reino de Dios. Entonces, primer punto, ninguno tenga en poco tu juventud, es decir, que tus limitaciones, las limitaciones que los demás te han acoplado, no te definan y no dejes que sean
excusa para definirte tú con esas limitaciones. Segundo, sé ejemplo. Es decir, vamos a ver, sé diferente. Sé diferente, sé ejemplo, una conducta ejemplar. ¿En qué áreas? Pues en las áreas importantes de la vida, en cómo hablas, en cómo vives, en cuál es tu amor, en cuál es tu manera de ser, tu espíritu, en cuál es tu fidelidad, tus convicciones puestas en práctica y sobre todo cuál es tu pureza. Porque cuando las tentaciones de tipo sexual apretan, la pureza habla mucho más de ti que cualquier otra cosa. Tercero, le dice, tercer ejercicio espiritual para la piedad. Entre tanto que voy, versículo 13, le dice, ocúpate, y le dice, ocúpate en varias cosas. Tienes que hacer varias cosas. La lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Es decir, presta toda tu atención a estas cosas. Es decir, tienes que hacer algo. No puedes estar perdiendo el tiempo. No puedes estar todo el día metido en internet, no puedes estar todo el día en las redes, enredado en las redes sociales, no puedes estar todo el día. Presta toda tu atención a estas cosas. A la vez que, lógicamente, si le prestas atención a algo, se la quitas a lo que se la estabas dando. Toda vez que quitas tu atención de lo que no es esto. Entonces, enfócate en ¿qué? En la lectura y el estudio de la palabra de Dios. La lectura y el estudio de la palabra de Dios. Ay, si estuviera mi padre aquí, os diría, hay que leer la Biblia, hay que leer la Biblia. Un hombre que no podía ver casi nada y se leía la Biblia 2 veces entera al año y se lamentaba de no haberla leído más veces. Me decía, siempre me decía, si algo siento es no haber leído la Biblia más veces. Si hay algo que siento es no haber leído la Biblia más veces. Y yo creo que la ha leído más veces que ninguno de los de aquí que estamos aquí. O yo creo que la ha leído entera más veces que todos los que estamos aquí juntos. Fíjate. Ocúpate en la lectura. ¿Cuántas veces has leído? Mira, nos quedan 4 meses para terminar este año. Proponte el año 2023 leer la Biblia entera. Y si crees que no vas a llegar, pues empieza ya y así coges ventaja. Empieza ya y coges ventaja. Te la lees entera, la meditas, la exhortación y la enseñanza. Enfócate en la lectura, el estudio de la palabra de Dios, el aprendizaje de lo que quiere decir y su enseñanza para la vida. Y la aplicación práctica de ella a tu manera de vivir. Porque nuestra principal ocupación tiene que ser esto, leer, estudiar, entender la palabra de Dios y ponerla por obra. Exhortaciones, procurar llevarla a la práctica y enseñarla a los demás también, pero también con nuestra vida, con nuestra conducta, no convertirnos en seres pedantes que van hablando por ahí, que no seamos la Reina Valera del 60, hablando con los demás. Eso me lo dijo a mí mi hija, hablando con ella, y no sé qué, le dije, María, y le solté un versículo. Y me dijo otra cosa y le solté otro versículo. Y dice, qué bien, no sabía que estaba hablando con la Reina Valera del 60 en vez de con mi padre. Digo, vaya hija, digo, es que no puedo, digo, es que no soy otro, digo, es que está aquí, ¿yo qué quieres que te diga? Digo, pero es esto y esto y esto. Cuarto ejercicio espiritual, por llamarlo de alguna manera, entrenamiento de la piedad. Dice, este es importantísimo también, además coincide con algo de lo que nos ha compartido Elsa esta mañana al empezar. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Este sería el cuarto paso. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Mira, aquí aparecen 2 cosas, si no las más importantes, 2 cosas de las más importantes de la vida cristiana. 2 cosas de las más importantes, si no las más importantes, ojo, porque tendría dudas de si son las más importantes o no, pero 2 cosas muy importantes, importantísimas de la vida cristiana. Y le está diciendo, primero, le está hablando de la vida espiritual
que tiene que ver con la relación con el Espíritu Santo, la vida del Espíritu y lo espiritual, que está representado con el don. Fijaros, le dice, no descuides el don que hay en ti. Es decir, lo que viene del Espíritu Santo, tu relación con el Espíritu de Dios, eso no lo descuides. Eso no lo descuides nunca, eso es importantísimo, eso es vital. Tu relación con el Espíritu Santo, tu vida espiritual, esto es importantísimo. Eso está representado por el don. Y luego está hablando también de la comunión con la iglesia, que es completamente vital e importante también. Lo que decíamos esta mañana. Fijaros, le decía, la unción, donde están los hermanos juntos en armonía, coincide con esto plenamente. El don que ha sido recibido por el presbiterio. El presbiterio es la reunión de los ancianos de la iglesia. El presbiterio es los hermanos orando. La relación con el Espíritu Santo, la vida del Espíritu y lo espiritual, que está representado por el don, y además la comunión con la iglesia, los hermanos, el cuerpo de Cristo, que está representado por el presbiterio en este texto. La orden de Pablo es: no descuides esto. Dentro de los ejercicios espirituales, dentro de tu ejercicio para la piedad, no puedes descuidar ni tu relación con el Espíritu Santo y la vida espiritual, la vida del Espíritu, y tu relación con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Esto es completamente y absolutamente vital. La orden es: no descuides esto. Y además el original es un imperativo, que dice literalmente: no estés descuidando. No vivas descuidando esto. No hagas nada que te lleve a descuidar esto. Quinto, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento, y aquí hay una bomba, para que tu aprovechamiento sea manifiesto de todos. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Se trata de cuidar, porque ocuparse aquí significa incluso meditar, se trata de meterse de lleno, cuidar, atender, practicar, pensar y meditar en esto y pensar y volver para ponerlo en marcha, para ponerlo por obra. Es decir, entrégate por completo a todo esto sin distracciones, es decir, quita las distracciones. Quita la DEA de tu vida todo lo que te aparta de esto. Y esto nos está enseñando el deber de no permitir que ninguna otra cosa consuma nuestras energías, sino que nuestras energías sean consumidas por esto. Y lo que es aún más importante, y ahí va la bomba, el deber de avanzar y no ser los mismos año tras año. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Estarías dispuesto a preguntarle a los demás si te ven que has aprovechado el tiempo que llevas en la iglesia? Si ven en tu vida que has aprovechado los años que llevas de cristiano. ¿Qué opinan los demás de mi aprovechamiento en el cristianismo? ¡Wow! Esta es una bomba, ¿eh? Esta es una bomba. ¿Te atreverías a preguntarle a los demás cuál ha sido tu avance? De hecho, la pregunta que yo me hice y que yo lanzo: ¿es evidente mi aprovechamiento? O si le pregunto a los demás piensan: bueno, sí, vas bien, sí, pero ahí estás, pero estás siempre con lo mismo, estás siempre con lo mismo, estás siempre con lo mismo. Porque no nos hemos ocupado de tal forma que nuestras energías han sido empleadas en eso, sino que las energías las hemos disipado en otras cosas que nos han distraído de ocuparnos concienzudamente. Y último, sexto y último, tabla de ejercicios, podríamos llamarlo, a entrenar, tabla de ejercicios.
ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bueno, aquí lo más importante, lo primero y más importante, es cuando él dice, ten cuidado de ti mismo, lo que le está diciendo es, ten un carácter digno de confianza. Ten un carácter cristiano digno de confianza. Que los demás no tengan duda de que tú eres un creyente verdadero. De que tú eres alguien fiel, alguien entregado y consagrado al Señor. Demuestra con tu vida y tu conducta. Cuida de que los demás te vean así. Cuida esto, no finjas, sé así. Ten cuidado de ti mismo. Es decir, no seas cristiano el domingo en la iglesia solamente. Sé siempre así. Cuando vas en el coche y el de adelante se frena y no pasa y no sé qué, y tú llevas prisa y el demonio propio empieza. O cuando estás en el colegio, en esas situaciones que sabemos todos que el cuidado de nosotros mismos pues es un poco escaso. Ten cuidado de ti mismo cuando los demás no hacen lo que tú quieres, etcétera, etcétera. Tener un carácter cristiano digno de confianza, porque tenemos que evitar a toda costa tener una reputación dudosa. Como dice el famoso dicho de que la mujer del César no solamente debe de ser honrada, sino que debe de parecerlo. Ten una reputación completamente libre de toda duda. Pablo le dice, es importantísimo que cuides de ti. Porque el argumento más irrefutable y más atrayente hacia los demás no es todo lo inteligente que yo pueda llegar a ser, no es toda la lógica irrefutable que yo pueda tener con ellos y cuando yo hable con ellos rebatirle todos sus argumentos. El argumento más atrayente va a ser una fragancia, la fragancia de una vida semejante a la de Jesucristo, en mí, en ti también, en cada uno de nosotros. Mostrar, en definitiva, una vida transformada. Y en segundo lugar, porque le dice ten cuidado de ti mismo, pero también de la doctrina. En segundo lugar, tenemos que también cuidar lo que creemos. Por eso es tan importante que leamos la Biblia, que meditemos en ello, que nos metamos de lleno para tener una fidelidad en lo que creemos, para no formarnos un Dios a nuestra imagen y semejanza, que muchas veces es lo que hacemos. De hecho, la mayoría de los evangélicos tenemos nuestro Dios a nuestra imagen y semejanza. Y es un Dios falso. Nos hacemos nuestros propios ídolos mentales de cómo tiene que ser Dios. ¿Cuánta gente se marcha de las iglesias defraudada porque Dios no le ha solucionado la vida, porque no le ha solucionado los problemas, porque ha permitido esto, porque ha permitido lo otro? ¿Cuánta gente? O sea, no ha tenido cuidado de la doctrina. No ha sabido cuidar la doctrina. De hecho, tenemos que cuidar lo que creemos, porque nuestra vida es evidencia de lo que creemos. De hecho, el justo por la fe vivirá, enseña esto. Que conforme a mi fe es mi vida. Y somos evidencia de lo que creemos. Y esta sería la última enseñanza, que la tengo además subrayada y en negrita. Las creencias equivocadas tienen el poder de destruirnos. Las creencias equivocadas tienen el poder de destruirnos. Por eso Pablo le dice, ten cuidado de ti y de la doctrina. Es importante también la doctrina. Y persiste en ello, es decir, sigue adelante, porque así te salvarás, y no solamente te salvarás, sino que afectarás a todo el área de influencia, a los que te oyeren. Fíjate, estamos orando por los que viven a nuestro alrededor, estamos orando por aquellos que nos conocen, estamos orando por a los que les hablamos,
Y si entrenamos, nos ejercitamos para la piedad, teniendo cuidado de nosotros mismos y de la doctrina, persistiendo en ello, nos salvaremos nosotros y a los que nos oyeren. Es decir, la influencia que tendremos sobre ellos será tan positiva que tocará sus corazones. Esta es una promesa. Esta es una promesa. Esta es una promesa que podemos tomar si entrenamos, si ejercitamos. Interesante, ¿verdad? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. A entrenar. Se ha terminado agosto, se termina agosto, empezamos en septiembre en el gimnasio, de nuevo. Y vamos a hacer un plan de entrenamiento para ejercitarnos en la piedad. Qué importante es esto. Yo me he quedado completamente sorprendido y alucinado de la importancia que tiene esto. Debes hacer un plan de entrenamiento para ejercitarte en la piedad, porque de ello depende tu salud espiritual. Y yo diría más, la salud espiritual también de aquellos sobre los que tú influencias, sobre los que tú tienes influencia. Ejercítate para la piedad, porque además la piedad te va a resolver los problemas en el presente y en el futuro. Va a ser provechosa para el presente y para el futuro. ¿Habrá algo mejor que esto? Para que apela a nuestra responsabilidad, ¿no? Apela a lo que nosotros tenemos que hacer, al esfuerzo que tenemos que hacer, a cómo tenemos que comportarnos, a cómo tenemos que andar, a cómo tenemos que caminar, a cómo tenemos que movernos, a cómo tenemos que funcionar, a entrar a saco en las áreas de nuestra vida donde nos hemos despistado, donde nos hemos quedado dormidos, a entrar de lleno ahí, a decir, bueno, Señor, aquí tengo que empezar a hacer gimnasia, tengo que empezar a ejercitarme, tengo que empezar a hacer musculatura espiritual, porque en esto estoy flojo, aquí tengo que crecer, aquí tengo que crecer, y meternos de lleno en esto, en resolver esos problemas que nos ha marcado nuestra vida, lo que nos limitaba delante de los demás, lo que los demás han dicho. Eso es importantísimo, es el primer punto. Que ninguno nos tenga en poco por nada. Y yo, como no puedo cambiar la manera de pensar de los demás, lo que tengo que hacer y lo que yo sí puedo cambiar y lo que tengo que aprender es a gestionar eso, para que eso no me afecte, para que eso no me limite y para que eso no se convierta en una excusa para que yo no avance ni tire para adelante. En ser un ejemplo, en decir, he decidido que mi vida va a estar expuesta a los demás. Y va a estar expuesta porque mi manera de hablar, mi conducta, mi amor, mi espíritu, mi fe, mi fidelidad y mi pureza van a ser visibles a todos. Porque la Biblia va a ser la ley básica de mi corazón. No va a ser algo que voy a leer, algo que voy a recitar, algo que va a ser vacío de sentido. Va a ser algo que va a dirigir mi vida. Yo voy a ser una Biblia expresada en mi experiencia, en cómo camino, en cómo me conduzco en la vida, en cómo expreso y llevo mi manera de vivir adelante. Y voy a tener una vida espiritual y una vida de iglesia importantísima y fiel en las dos áreas, porque son súper necesarias. Y eso no lo voy a descuidar. Me voy a ocupar en esto, voy a enfocarme, voy a dejar de lado las distracciones, las pérdidas de energía de otras cosas, para meterme de lleno en esto. Y entonces voy a tener cuidado de mí. Voy a empezar a cuidarme espiritualmente. Igual que el deportista se cuida físicamente y mira las calorías que ingiere, y mira las proteínas, y mira las grasas que se come, y tiene una dieta saludable y además cuida los ejercicios, igual voy a tener cuidado de mí mismo y de lo que creo. Voy a creer lo que realmente vale la pena creer. Voy a creer lo que Dios dice que tengo que creer. Voy a entrenar en esto. ¿Amén?
Ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. A entrenar. A entrenar. Que Dios nos ayude a hacer una tabla de ejercicios que pongamos en marcha en nuestra vida. Muy bien, espero que esta vuelta a la normalidad sea buena. Que Dios os bendiga muchísimo, que nos dé ayuda, que nos dé fuerza, fortaleza para meternos en el gimnasio espiritual, para meternos de lleno, para trabajar duro, para crecer, para que nuestro aprovechamiento en el 2023 sea claramente manifiesto a todos de que hemos avanzado. Tenemos ahí 4 meses, que es un reto, 4 meses para terminar este 2022. Fijaros, que parece que hace nada que habíamos empezado el 2022. Pues tenemos ahora el reto de en estos 4 meses mostrar un aprovechamiento. ¿Lo aceptamos? Vamos a entrenar, vamos a ejercitarnos para la piedad. Que Dios nos ayude, que Dios os ayude, que Dios os dé fortaleza, que Dios nos fortalezca a todos, que Dios esté con vosotros, que paséis un muy buen domingo, que tengáis una muy buena semana, que Dios os llene de su espíritu y que seáis benditos en todo lo que hagáis y a todo lugar a donde vayáis. Que Dios bendiga vuestras casas, vuestras familias, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros maridos, vuestras esposas. Que Dios os bendiga en todo, en el trabajo, en el entrar y en el salir. Que Dios os llene de bendición. Sois benditos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu bendición. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tus deseos. Tus deseos para nosotros es que nos fortalezcamos en ti. Oh, Señor, ayúdanos a entrenar duro para tu gloria y tu honra, Señor. Para salvar a muchos, Señor. Para salvarnos a nosotros mismos, para que no nos perdamos, para que no desconectemos, para que no aflojemos, para no estemos enclenques espiritualmente, débiles, para que no flaqueemos, Señor, y para que ayudemos a muchos a creer en ti. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a ponerla en práctica, a ponerla por obra, Señor. Gracias por estos consejos de vida. Oh, Señor, los aceptamos y los queremos poner en marcha en nuestra vida. Danos la fortaleza y danos la sabiduría. Guíanos tú, Señor, para hacerlo. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Que Dios os bendiga muchísimo, muchísimo, muchísimo.